Escudriñando las Escrituras. A continuación pasaremos un momento en la presencia de nuestro Dios, escudriñando las Escrituras, en compañía de nuestro hermano Salvador. Que el Señor te bendiga. Toda la gloria es para Dios. Vamos a seguir estudiando las Escrituras este día y hoy vamos a hablar de un tema que se ha puesto muy de moda en nuestros días y que ha alarmado a mucha gente. A otros los ha vuelto más incrédulos, otros se burlan y otros lo defienden. Vamos a hablar del fin del mundo. Algo que se está convirtiendo en una obsesión para mucha gente. Hablar del fin del mundo parece como si realmente desearan que esto llegara, pero es muy fácil decir que ya venga el fin del mundo, pero ¿cómo podría ser ese fin del mundo? Yo creo que la mayoría se arrepentiría de haberlo estado publicando o deseando que viniera, pues no va a ser nada agradable. Pero como nosotros nos basamos únicamente a la verdad, y la verdad está en las Sagradas Escrituras, vamos a ver qué es lo que dicen las Escrituras, que es la máxima autoridad para el hombre. Vamos a ver qué dicen acerca del fin del mundo. Hoy vamos a hablar qué tan cerca puede estar. Vamos a ver también a qué se refería el Señor cuando habló del fin y cómo ha colaborado el hombre para que las cosas estén así como se encuentran actualmente y qué es lo que realmente va a suceder en estos años que vienen. Vamos a leer en el libro del apóstol Pedro, la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 19. Vamos a abrir nuestras Biblias. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice en el nombre de Jesús: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Nos lo está diciendo claramente que es una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Y también sabemos que el apóstol Pablo dijo que el mundo está bajo el maligno y que el mundo está en tinieblas. Cuando él dice el mundo se refiere a la gente que no quiere venir a la verdad. Antes de comenzar este tema de lleno, vamos a ver primero cómo será el fin de este planeta que hasta hoy ha sido nuestro hogar. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, en el versículo 9, y después leemos Apocalipsis 20:11 y finalmente leemos Apocalipsis 21:1. Dice en el nombre de Jesús: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Ese es el final que le espera a nuestro planeta. Pero ahora vamos a ver cuánto podría faltar. Así es como nuestro planeta va a desaparecer un día. Pero ahora vamos a ver cuánto podría faltar
para que eso suceda. También vamos a ver las profecías que nos marcan la llegada del fin y vamos a entender por qué durante siglos los cristianos vivieron equivocados al estar anunciando el fin y el fin y el fin, y este nunca llegó. Mientras, por otro lado, también vamos a ver cómo hay gente que parece que no les importa lo que vaya a pasar. Y finalmente vamos a ver por qué ese grupo, que es el encargado de hacer saber la verdad a la humanidad entera sobre este tema, está callando, sin importarle o ni siquiera darse cuenta de lo que está pasando en el mundo entero. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 21. Vamos a ir leyendo salteadamente del capítulo 1, del versículo 1 hasta el 25, pero vamos a ir leyendo salteadamente. Primero vamos a leer del versículo 5 al 12, Lucas 21 del 5 al 12, y después vamos a leer del 25 al 26. Dice en el nombre de Jesús: y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que ustedes ven, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él les respondió: miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no los sigan. Y cuando oigan de guerras y de sediciones, no se alarmen, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas cosas les echarán mano y los perseguirán y los entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y serán llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto les será ocasión para dar testimonio. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Desgraciadamente no vamos a poder estudiarlo todo detenidamente. Hoy nos vamos a enfocar nada más al fin del mundo. Todo esto que acabamos de leer, las guerras, las hambres, puede tener su comienzo, o más bien va a tener su comienzo a partir de una guerra entre naciones y pueblos. Pues un hecho va a provocar que vengan las demás cosas, así como cuando paramos las piezas de un dominó y las tiramos, va tirando a la que sigue y la que sigue, es lo que va a pasar. Pero antes de ver estas profecías que acabamos de leer, vamos a analizar otras que nos marcan en qué momento de la historia estamos viviendo, para saber si estamos cerca de esos días o aún no. Aquí mismo, en el versículo que acabamos de leer, en el versículo 25, dice: en el nombre de Jesús. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y vamos a notar esto, dice: y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. O sea, está hablando de olas que están fuera de lo normal, de un mar que está ya fuera de su orden. Y en Mateo capítulo 24, versículo 20 y 21 dice: oren pues, que su ida no sea en invierno, ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Porque el Señor hace claramente énfasis en que no vaya a ser en invierno, porque nos está hablando de un clima que va a ser muy agresivo, olas que causarán temor en los hombres, frío que destruirá a los que vayan huyendo. Está hablando el Señor de una alteración climática
que no era necesario advertirle a la gente de su tiempo, pues en aquellos tiempos el clima era estable. Sin embargo, hoy todo ha cambiado, aun cuando los medios de desinformación nos digan que es el proceso de cada año. Sabemos que mienten, pues no nacimos ayer como para no darnos cuenta que las cosas han cambiado. Por ejemplo, llueve donde no debería de llover y no llueve donde debería de llover. Hace frío donde no debería de hacer frío y hace calor donde no debería de ser calor. Las lluvias son tempestuosas, tornados en donde no debería de haber tornados, sequías en donde debería de haber vegetación en abundancia. ¿Todo porque parece ser como si alguien hubiera movido el planeta y lo hubiera sacado de su eje, y al moverlo todo se hubiera alterado. Parece como si así hubiera sido. No fue, estoy poniendo un ejemplo. Pero también dice el Señor que en los días de este alteramiento climático, algunos le llaman calentamiento, cambio climático, bueno, aquí podemos llamarle alteramiento, cambio climático. El Señor dice que vendría un sufrimiento tan grande cuando esto llegara a su máximo nivel. Dice que habrá un sufrimiento tan grande como no ha habido jamás en la tierra. Pero ojo, no dice que Él lo provocará. Él solo dice que habría de venir, no que Él lo mandaría. Hoy vemos comunidades enteras moviéndose de un país a otro porque se ha acabado el agua. No creas eso que te dicen, que esto ya ocurrió hace 5,000 millones de años y que en los estratos de la tierra todo eso es mentira. No creas nada de eso. Lo único que quieren hacer es que tú no creas que algo va a pasar y que Jesús nos lo advirtió. Ellos están diciendo que sí va a pasar, no te preocupes, ya pasó. Bueno, haya pasado o no haya pasado, de cualquier manera estamos hablando de algo terrible que viene a la tierra, pero lo que ellos no quieren que sepas es que fue Jesús quien nos lo advirtió. El Señor dijo que cuando esto estuviera pasando, paralelamente a esto, o al mismo tiempo, iba a haber una perversión sexual como en los días de Noé y en los días de Lot. Y dice que la gente de aquellos días no entendió el aviso de Noé, no lo entendió, que Dios iba a traer un juicio sobre la tierra. Dice, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, fue cuando entendieron. Y lo mismo está pasando con esta generación. No entiende que lo que está pasando nos fue advertido desde hace tiempo, y así que como ese tiempo vino el diluvio, hoy también la gente tiene la oportunidad de escapar. En aquel tiempo subiendo al arca, hoy entregándole su vida a Jesucristo. Cualquiera que estudia las Escrituras sabe que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra por su alto grado de depravación sexual. Les voy a poner un ejemplo. Cuando alguien hace algo, una obra, un invento, él decide cómo llamarla. Si alguien le cambia el nombre, no tiene ningún valor porque no es el autor original. La homosexualidad, lesbianismo, bestialismo y otras derivaciones de esto, Dios las llama depravación, aberraciones. Si ahora la comunidad científica, los psicólogos, creen que poseen la autoridad para llamarlo de otra manera, simple y sencillamente es porque a ellos les conviene cambiar los términos, pues una buena parte de ellos tienen las mismas costumbres. Quiero hacer un paréntesis. En mi vida personal, yo puedo decir que todos los psicólogos y psiquiatras que he conocido, todos sin excepción de uno, padecen problemas de conducta, de personalidad o tienen cierta deficiencia mental. Imagínate, con gente así, ¿qué de bueno podemos esperar? Por ejemplo, el padre del psicoanálisis, el señor Freud, odiaba a las mujeres, era un pervertido sexual y adicto a las drogas. Bien dijo el Señor que el alumno no es más que su maestro y que un árbol malo no puede dar frutos buenos. Pero lo importante, las buenas noticias para el homosexual deben de ser que Dios ama al pecador, pero aborrece la homosexualidad.
Y es lo que estamos viviendo ahorita, un desenfreno de homosexuales y lesbianas y un cambio climático, exactamente como Jesús dijo que estas cosas iban a suceder al mismo tiempo. No es casualidad que este movimiento esté creciendo tanto, y sabemos quién está detrás de todo esto, engañando a la gente diciéndoles que todo está bien, cuando en realidad todo está mal. Ahora sí vamos a ver a qué se refieren esos pasajes tan controvertidos y que tantos cristianos han malinterpretado durante siglos, creyendo que hablan de un supuesto fin del mundo, cuando en realidad no aparece ese mensaje en los versículos que leímos de Lucas. Todo comenzará por una rebelión mundial. Mucha gente y algunas naciones, al saber que han sido traicionadas por un ser que va a aparecer en estos días y que ya se está moviendo entre la gente, y que la Biblia lo llama un falso Mesías, se comenzarán a rebelar contra su gobierno. Los países aliados tratarán de seguir sometiendo a la gente por la fuerza, y los países rebeldes serán atacados con guerras. Y también otros decidirán hacerle la guerra a las potencias que los esclavizan. Vamos a ver cómo las Escrituras nos dan un panorama exacto y anticipado de lo que va a pasar en un futuro muy, muy cercano. Dice, y cuando oigas de guerras y de sediciones, y luego abajo dice, porque se levantará reino contra reino y nación contra nación. Vamos a tratar de arreglar un poquito esto porque la traducción está mal. Debería de decir, y cuando oigas de guerras y de revoluciones. Una guerra y una revolución no es lo mismo. Una guerra es de país contra país y una revolución se da dentro del mismo país. Y así coincide a la perfección con las Escrituras, porque dice reino contra reino y nación contra nación. Esto no puede ser, porque un reino y una nación es lo mismo. La palabra nación es la palabra que se traduce pueblo. Debería de decir, y se levantará reino contra reino y pueblo contra pueblo. Y así coincide a la perfección. Guerras y revoluciones. Estas revoluciones, estas guerras, serán las naciones que no quieran seguir obedeciendo al anticristo, contra las que le seguirán siendo fieles. Y las revoluciones se van a dar para luchar por la vida, por lo que vamos a ver más adelante. Mientras los reinos se pelean entre sí, también los pueblos dentro de los mismos países se van a pelear unos contra otros, luchando por sobrevivir. Vamos a verlo en Mateo capítulo 24, versículo 10. Dice, en el nombre de Jesús, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Mira qué perfecta es la Escritura y cómo a detalle nos lo está anticipando. Todo por amor al anticristo. Es que mucha gente matará a sus semejantes y otros lógicamente se tendrán que defender. Vamos a ver qué dice Juan capítulo 16 versículo 2. Juan capítulo 16 versículo 2 dice, en el nombre de Jesús, los expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que le está sirviendo a Dios. Es lógico. Dice en la Escritura que el anticristo se hará pasar como Dios, así que cualquiera que mate a otro por amor al anticristo pensará que lo está haciendo por servirle a Dios. Pero esto no es el fin, sino el principio del fin, como dice la Escritura. Vamos a ver ahora lo que va a pasar. Dice que después de las guerras, o al mismo tiempo de las guerras, dice, y habrá terremotos. Es decir, se van a estar dando las guerras, se van a estar dando las revoluciones, y en ese momento habrá terremotos. No es como los cristianos han creído durante siglos, que cada que hay un terremoto salen a gritar a la calle que el Señor ya viene. Hay una guerra, el Señor ya viene. Y pasan 5, 10, 15 años y el Señor y el fin no llegaron. ¿Por qué?
porque el Señor dijo, habrá guerras y terremotos, no uno solo, sino varios al mismo tiempo también, valga la redundancia, de que se estén llevando a cabo las guerras y las revoluciones. Aquí debemos de hacernos una pregunta. Al haber varios terremotos en medio de las guerras y revoluciones, que aumentarán el sufrimiento de la gente que ya va a estar involucrada en todo esto, la pregunta es, ¿sucederán por casualidad? ¿O es cierto que existen armas que los pueden provocar? Entonces podemos ver cómo el Señor dijo que habría, no que Él los provocaría. Existe un programa de alteración climática llamado Sura, que es el programa ruso, que es la contraparte del programa americano HAARP, que sirve para alterar el clima. Y desgraciadamente ahora China también ya tiene su programa Meridian, que es lo mismo. Son programas que alteran el clima, que afectan la atmósfera. Ellos dicen que son para el estudio de la atmósfera, pero realmente, y está comprobado, son armas climáticas que pueden y han provocado terremotos, huracanes y alteración del clima en varias partes del mundo. Se denuncian estos hechos que han terminado con la vida de millones de personas sin que se pueda hacer nada por detenerlos. Ahora sí podemos entender cómo las potencias que estén atacando a otras usarán estas armas en medio de las guerras y provocarán los terremotos de los que habló el Señor, coincidiendo a la perfección con las Escrituras. Espero que se esté entendiendo. Habrá guerras y un recurso que utilizarán las potencias será provocar terremotos en diferentes lugares. Después dice, y en diferentes lugares habrá hambres. Por lógica, la guerra y estos desastres traerán la escasez de alimentos y esto a su vez traerá el hambre. Esto también coincide con el segundo jinete del Apocalipsis y con la imposición de la marca de la bestia a cambio de comida. No habrá comida sino para los que acepten la marca. No habrá comida sino para los que maten a los demás. Hoy millones de personas son asesinadas en el mundo porque no se le puede dar otro calificativo, usando el método del hambre. Mientras un grupo de criminales marcha por el mundo con un pañuelo verde en el cuello y gastando millones de dólares en propaganda para matar a los inocentes, en otras partes del mundo muere gente a causa de su indiferencia. Pero toda esta gente que hoy vota a favor del asesinato no escaparán de lo que ya ha comenzado. Y lo que otros hacen hoy por conseguir comida, lo harán ellos en el futuro. Hoy mucha gente se va a los basureros a buscar comida y se pelean por la basura. Esta gente que hoy disfruta de tantos privilegios, también tendrán que recurrir a lo mismo, porque será un hambre mundial. Y aunque no lo quieran aceptar, mucha gente recurrirá a la última solución para poder alimentarse, que es la más terrible de todas y que se ha llevado a cabo siempre que el hambre ha azotado a la humanidad. Recurrirán al canibalismo. Recordemos que no será la primera vez en la historia de la humanidad. Podemos hallar varios ejemplos aquí mismo en las Escrituras. Vamos a leer en el libro de Lamentaciones, capítulo 4, versículo 10, dice: en el nombre de Jesús. Lamentaciones 4:10 dice: las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos, sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Y Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 26 al 29, dice: en el nombre de Jesús. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿Qué es lo que quieres?
Ella respondió: esta mujer me dijo, dame a tu hijo y vamos a comérnoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Así que cocimos a mi hijo y nos lo comimos. Al día siguiente yo le dije que me diera a su hijo para comérnoslo, mas ella lo escondió. ¿Te imaginas qué terrible era esto? Hasta dónde habían llegado a comerse a sus propios hijos. Pero todavía, en años muy cercanos a nosotros, ¿cuántos no han escuchado oír del genocidio de Holodomor provocado por José Stalin, en donde mató a 10 millones de rusos y lo único quitándoles la comida, y el único recurso que le quedaba a la gente era sacar a los muertos y comérselos, ya podridos como estaban? Bien, pero todo eso no se compara a lo que va a venir, porque el Señor dijo: habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ya vimos que habrá guerras, que las guerras, las potencias usarán sus armas para provocar terremotos. Todo esto traerá el hambre, y como consecuencia traerá grandes problemas de enfermedades. Y podríamos relacionarlo con el siguiente acontecimiento. Dice: y habrá pestilencias y habrá terror. Pero ¿qué pasa si en lugar de ser las enfermedades fruto de la contaminación que se está dando por tanto cadáver y por tanta gente comiendo nosotros, qué pasa si en lugar de eso el hombre recurre nuevamente a las armas biológicas? Porque la palabra pestilencia, que viene del griego loimos, dice cualquier enfermedad infecciosa y mortal. Y el Señor no dice que habrá una, dice: y habrá pestilencias, no una pestilencia, pestilencias. Y para eso el hombre se las ha ingeniado de manera malévola, creando enfermedades mortales como el ébola, el ántrax, el sida y otras que desgraciadamente desconocemos, pero que están en su poder. Armas químicas, armas biológicas que van a usar en medio de la guerra. Lo que ellos buscan es que esto se acabe rápido, controlar a la población, poner el orden para que el anticristo siga reinando. Pero las cosas no terminan ahí. Dice: y grandes señales en el cielo. Por ahí se rumora mucho de que hay un arma llamada Blue Beam o rayo azul. Tal vez tenga relación con esto de grandes señales en el cielo, porque esta máquina lo que hace es que utiliza el cielo como el telón de un cine, como la pantalla de un cine, y proyecta imágenes que toda la gente va a poder ver, imágenes como holográficas, y la gente las va a poder ver, y a lo mejor de santos o de vírgenes que van a aparecer en el cielo. Habrá grandes señales en el cielo, o sea, toda la gente las va a poder ver. ¿Para qué? Para engañarnos. De esto yo no puedo asegurar nada porque desconozco totalmente. Tal vez sea algo diferente que aún no se ha manifestado, pero definitivamente habrá de suceder. Pero en medio de todo esto que estamos hablando, habrá una señal muy importante para saber que ya es el tiempo señalado por el Señor, y es que antes de que estas cosas comiencen a manifestarse, antes de que comiencen las guerras y los muertos y los terremotos, el pueblo judío será nuevamente perseguido. Lo dice el versículo 12 de Lucas que leímos, dice: en el nombre de Jesús. Pero antes de todas estas cosas, les echarán mano y los perseguirán, y serán entregados a las sinagogas y a las cárceles, y serán llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Tal vez alguien piense que estaba hablando de la persecución nazi. No, aquí está diciendo el Señor: serán perseguidos por causa de mi nombre. ¿A quién se refiere? No se refiere a los apóstoles tampoco,
porque el Señor está hablando de un tiempo que habría de venir en el futuro, en el cual habría una tribulación tan grande como nunca la había habido, dijo el Señor. Así que no se refería ni a la persecución de Hitler, no se refería a la persecución de los cristianos que fueron asesinados. Lo vamos a comprobar ahorita con Daniel capítulo 11, del versículo 31 al 33. Daniel capítulo 11, versículo 31 al 33 dice: en el nombre de Jesús, hablando del anticristo, de ese hombre que se va a sentar en el templo que están a punto de construir en Israel, para que todo concuerde a la perfección. Dice que cuando la gente ya, dice, se levantará de su parte, o sea, de parte del anticristo, tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitará el continuo sacrificio y pondrá un ídolo abominable. Con lisonjas, con mentiras, seducirá a los que violen el pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y pongan atención aquí, y por algunos días caerán a espada, a fuego y en cautividad y despojo. Y el Señor dice que serán llevados cautivos a todas las naciones. El Señor dice que serán llevados cautivos a todas las naciones. Entonces, ahora que se construye este templo, ese hombre se va, después de algunas guerras y cosas que van a suceder, él se proclamará como el Dios verdadero, de tal manera que entrará al templo de Dios y se sentará como Dios, haciéndose pasar con Dios. En ese momento los judíos reaccionan y le dicen al mundo: este no es Dios, no es Dios. Y a todo aquel que no quiera adorarlo, lo comenzará a perseguir. Como vemos, empezará primero por el pueblo judío, luego por la humanidad entera. En medio de esto se desata una guerra, y porque dice la Escritura, dice la Escritura, hablando del jinete del Apocalipsis, del segundo dice: y se le dio poder de quitar la paz de la tierra. Primero traerá la paz y luego la quitará. Y entonces vendrá esa persecución, y dice, y entonces vendrán las guerras, las revoluciones, unos a otros se aborrecerán, unos por adorarlo, otros por levantarse contra él. Vendrán los terremotos, vendrán las hambres, vendrán las pestes, y entonces la humanidad quedará sumida en esa tribulación de la cual el Señor Jesucristo habló. Eso es lo que va a pasar en esos días futuros. Como podemos ver, todavía no habla del fin del mundo aquí. Vamos a estudiar, vamos a ver otra profecía más, de la cual los falsos líderes religiosos han hecho una fortuna, escribiendo libros y videos, haciéndose creer como los grandes iluminados de Dios, y que ya tienen revelado el secreto de parte de Dios. Vamos a ver en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 30 al 31. Esta es la última profecía que vamos a ver, para que veamos realmente cómo todo va a suceder al mismo tiempo. No como nuestros hermanos cristianos que veían que pasaba algo y es el fin, pasaba otra cosa, es el fin. Realmente el Señor estaba diciendo que todo iba a suceder al mismo tiempo. Dice: en el nombre de Jesús, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego. Escuchen, no primero la sangre y luego el fuego, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Cuántos libros andan circulando por ahí de los líderes religiosos, conferencistas internacionales, que hablaban de las lunas de sangre y las tetradas y esto? Y miren, no pasó nada de lo que dijeron. Vamos a ver cuál es la verdadera interpretación, no porque yo lo diga, sino porque está escrito. Dice aquí, dice que el sol, dice sangre y fuego y columnas de humo. En medio de la guerra podríamos decir que son los bombardeos de los aviones o de los tanques de guerra que harán subir columnas de humo por las explosiones nucleares o de cualquier tipo, y eso pues provocará la sangre y el fuego.
Sin embargo, la siguiente parte del versículo nos da la interpretación correcta. Dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, o sea, todo al mismo tiempo. El único fenómeno natural que reúne todas estas características son los volcanes. Levantan columnas de humo, su lava parece sangre, arrojan fuego, oscurecen el sol y los minerales que lanzan al aire al caer hacen que por la noche la luna se vea roja como sangre. Y en la actualidad hay más de 300 volcanes listos para hacer erupción. Todo esto junto forman ese periodo de la gran tribulación que durará 3 años, 8 meses y 15 días, como dice Daniel 12:13. Fue el que dijo el Señor que sería una tribulación tan grande como nunca ha habido. Mateo 24:21. Al final de este periodo de 7 años vendrá la primera batalla de Armagedón, porque hay 2. Una está en Ezequiel capítulo 38 del 14 al 17, hablando de Gog, y le dice el Señor, así ha dicho Jehová el Señor, ¿no eres tú aquel de quien yo hablé en los tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos días que yo te había de traer sobre de ellos? Y dice, será al final de los días y traeré sobre mi tierra. Lo mismo dice en Apocalipsis 16:12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Aquí vemos que el ataque hacia Israel vendrá del norte por Gog y por el oriente de los reyes del oriente. Y en Daniel 11:44, que es el pasaje que habíamos estado hablando de que el anticristo perseguirá a los judíos, fíjense en qué termina el pasaje. Dice, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. ¿Será casualidad que también ya Rusia y China tengan estas armas climáticas? ¿Será casualidad que también Rusia y China tengan armas nucleares? ¿Será casualidad que Rusia y China se están rebelando contra los Estados Unidos? ¿Será casualidad que Estados Unidos es el país que más apoya a Israel, de donde saldrá el anticristo? ¿O simple y sencillamente el escenario ya está puesto y solamente falta que los actores comiencen a actuar? Después de que termine la batalla de Armagedón, Ezequiel capítulo 39 del versículo 9 al 12 nos dice que los moradores de Israel saldrán y encenderán y quemarán las armas que hayan quedado abandonadas por la guerra durante 7 años, y que se la pasarán enterrando los cadáveres por 7 meses para limpiar la tierra. ¿Cuántísima gente va a morir como para tardarse 7 meses enterrándolos? Una vez que todo esto finalice, vendrá un periodo de 1000 años de paz al mundo entero llamado el milenio. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, dice en el nombre de Jesús. Apocalipsis 20, versículo 4, dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces podemos ya hacer un resumen rápido, ¿verdad? Aparece el anticristo, trae una supuesta paz a la tierra, después quiere gobernar al mundo haciéndose pasar por Dios, ya no por el Mesías, sino por el Dios verdadero. Los judíos se rebelan, empieza a perseguir a los judíos, los pueblos
se dan cuenta de lo que realmente está pasando, se empiezan a defender ante la persecución, vienen las guerras, los países usan las armas climáticas para provocar terremotos, las guerras y los terremotos provocan el hambre, y por si esto fuera poco, para ponerle fin rápido a esto, utilizan armas químicas, biológicas. Al mismo tiempo los volcanes empiezan a hacer erupción y empiezan a oscurecer, y será un frío tremendo, y será un calor tremendo en otras partes, y los volcanes provocarán tsunamis, y eso es a lo que el Señor se refería, que todos los desastres que han sucedido sucederían en un periodo muy pequeño, que Él llamó la gran tribulación. Cuando estos 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá nuevamente a engañar a las naciones en los 4 ángulos de la tierra, a fin de reunirlos para la batalla, para aquel gran día del Dios Todopoderoso. Esa es la segunda batalla de Armagedón. Y entonces subirán sobre la anchura de la tierra y rodearán el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descenderá fuego del cielo y los consumirá a todos. Ese es el final de la humanidad. Y como podemos ver, dice, después de 1000 años. ¿Se va a acabar el mundo en estos días? ¿El planeta Nibiru va a chocar contra la Tierra? ¿Va a haber una guerra mundial que nos desaparezca? No. Todo eso es mentira. Todavía falta por pasar esto que hemos hablado, y después vendrá un periodo de 1000 años, y después vendrá el fin de la humanidad, y finalmente, como leímos al principio, la tierra huirá de la presencia de Dios y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Comenzará la eternidad. Vamos a comprobarlo con Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Dice: en el nombre de Jesús. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahí comienza la eternidad. Como comprobamos, ya es mentira todo lo que nos dicen. Sin embargo, el orden perfecto que están siguiendo es todos estos eventos es como estaban descritos en las Escrituras desde hace más de 20 siglos. La gente creyó durante un tiempo, pero el nuevo plan de los gobiernos es dividirnos y distraer a la gente para que la gente se vuelva incrédula y que no corran a la única fuente de información verdadera, que es la Sagrada Escritura. Desgraciadamente, habemos muchos culpables de que esto esté creciendo. Me refiero a aquellos que deberían de publicar estas cosas y que en vez de obedecer al mandato de su Señor de proclamar las buenas nuevas, se la pasan disfrutando de la vida, sin importarles nada de lo que está sucediendo. Aún así, Dios no se queda sin testimonio, como en la siguiente profecía que estaba oculta, pero que hoy la vamos a entender claramente. Cuando el Señor iba entrando a Jerusalén, dice que los fariseos se enojaron y le dijeron: ¿qué no oyes lo que esta gente grita? Porque gritaban: Hosana al hijo de David, diles que se callen. Y él les respondió y les dijo: en verdad les digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Simbólicamente hay 2 tipos de piedras: las piedras vivas, a las cuales el apóstol Pedro se refiere, que es la iglesia de Cristo, y las piedras sin vida espiritual, que son las personas que no aceptan el Evangelio. Bueno, pues mientras las piedras vivas callan, las otras están hablando por medio de noticias, documentales, investigaciones arqueológicas, etcétera, relacionadas con las Escrituras. Unos lo hacen de muy mala intención y otros usados por Dios para demostrarles que Jesús es el Mesías. Por eso lo dijo el Señor a los fariseos, que si sus seguidores callaban, las piedras, aquellos que no lo conocen, aquellos que no creen en Dios, gritarían la palabra y la verdad de Dios, que Jesús era el Mesías. Gloria a Dios para siempre.
conclusión, después de comprobar la exactitud de las Escrituras, podemos asegurar que el fin del que hablaba el Señor es el fin del tiempo de la paciencia de Dios antes de que vengan sus juicios, el tiempo por el cual el Señor Jesús pagó en la cruz del Calvario, y que el fin del mundo no vendrá en nuestro tiempo. Ninguno de los que estamos vivos estaremos presentes para cuando eso suceda. Faltan más de 1000 años para que eso pase. Pero hay un último comentario. Y es para ti que escuchas. Tú debes de tomar una decisión. ¿A quién le vas a creer? ¿A los que te han engañado siempre? ¿O aquel que dijo, yo soy la verdad y la vida? Si Dios tocó tu corazón, o si en algún momento quieres entregarle tu vida a Él, aceptando el regalo de la salvación, solo arrepiéntete de lo que has hecho. Pídele que te perdone y toma la decisión de vivir en su voluntad. Ríndete a Él y lo más importante, dile, Señor Jesús, tú moriste por mí. Perdóname, cámbiame y sálvame. El resto lo hará Él. Que Dios te bendiga y te guarde por siempre.